Esta semana, en Vaticano, un año después del fallecimiento del Papa Francisco, en este episodio especial repasamos la vida del Papa argentino recorriendo sus últimos días y la extraordinaria época en la que coexistieron dos papas vivos. A continuación, analizaremos cómo después el Papa León ha asumido su cargo, continuando la misión de Francisco de llegar a las periferias del mundo. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Tras más de 5 semanas en el hospital luchando contra una neumonía recurrente, los médicos aconsejaron al Papa Francisco que se tomara 2 meses de reposo. Sin embargo, el Santo Padre optó por estar entre los fieles hasta sus últimos días. Dos semanas después de ser dado de alta, el Santo Padre realizó una breve comparecencia al final de la misa de clausura del Jubileo de los Enfermos y del Mundo de la Salud. Tras la bendición final, el Papa Francisco se dirigió a los peregrinos congregados con estas sencillas palabras. Buen domingo a todos. Buona domenica a tutti. Grazie tante. El Santo Padre también recibió el sacramento de la reconciliación en la Basílica de San Pedro, pasó un rato en oración y luego atravesó la Puerta Santa en unión con los peregrinos. La semana siguiente, el Papa Francisco hizo varias apariciones públicas. Realizó una visita sorpresa a la Basílica de San Pedro sin su atuendo papal habitual para rezar y saludar a los fieles, y la víspera del Domingo de Ramos visitó la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa entró en la Basílica para rezar ante el icono de la Virgen María Salus Populi Romani, que siempre ha visitado antes y después de cada uno de sus viajes apostólicos. El Domingo de Ramos, el Papa Francisco salió de la Basílica durante unos 10 minutos para desear un feliz Domingo de Ramos y feliz Semana Santa a todos los reunidos en la Plaza de San Pedro para la Misa de Ramos de la Pasión del Señor. Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa. Tras saludar a los peregrinos en la plaza, el Papa regresó al interior de la basílica, donde se detuvo para rezar ante la tumba del apóstol Pedro, la de San Pío X y el monumento dedicado a Benedicto XV. Aunque el Papa Francisco no dirigió ninguna de las principales liturgias de Semana Santa y Pascua, hizo breves apariciones a lo largo del fin de semana de Pascua. El Jueves Santo realizó una visita privada a la prisión Regina Coeli de Roma, donde pasó alrededor de media hora saludando personalmente a unos 70 reclusos que asisten regularmente a sesiones de catequesis y otras actividades organizadas por la capellanía de la prisión. Aunque no pudo realizar el tradicional lavatorio de pies, el Santo Padre dijo a los presos que quería estar cerca de ellos. El sábado por la noche, antes de la vigilia pascual, el Papa hizo una rápida aparición para saludar a los fieles. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, fue uno de los últimos en ver y hablar con el Santo Padre. Durante el breve encuentro, ambos líderes intercambiaron regalos y felicitaciones de Pascua. La última aparición pública del Papa Francisco fue el Domingo de Pascua, cuando desde la logia de la Basílica de San Pedro pronunció su bendición pascual Urbi et Orbi. Sus últimas palabras públicas fueron sencillas: hermanos y hermanas, feliz Pascua. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Tras la lectura de su mensaje realizada por el arzobispo Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, el Santo Padre bendijo a la multitud que lo aclamaba y saludaba. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Más tarde, por primera vez desde su hospitalización, saludó a los fieles en la plaza desde el Papamóvil. Los más de 15 minutos que pasó saludando y bendiciendo a las 50.000 personas reunidas en la plaza resultaron ser su último paseo. A la mañana
semana siguiente, a las 7:35 hora local, el Santo Padre falleció tras sufrir un derrame cerebral que le llevó al coma y a un posterior fallo cardíaco. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. A pesar de su fragilidad, el Papa Francisco hizo su última aparición pública haciendo lo que más le gustaba: estar con la gente y rezar con ella. Enseguida regresamos para analizar la especial relación entre el Papa Francisco y Benedicto XVI. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Para muchos fue una sorpresa cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio salió a la logia de la Basílica de San Pedro el 13 de marzo de 2013. Su vestimenta había cambiado, al igual que su nombre. El sucesor de Pedro, número 265, líder de la Iglesia Católica Romana, sería conocido a partir de entonces como el Papa Francisco. Fue un momento sin precedentes, y no se trataba solo de que Francisco fuera el primer papa procedente de América Latina. Hacía muchos siglos que un papa emérito no sobrevivía a la elección de su sucesor. Mientras Francisco se presentaba ante los fieles en la plaza de San Pedro por primera vez, entre aplausos ensordecedores, el papa emérito Benedicto XVI, que había dimitido solo 2 semanas antes, se encontraba en la residencia papal de Castel Gandolfo, observando en silencio los acontecimientos por televisión. Lo que sucedió a continuación conmovió profundamente al papa emérito. El Papa Francisco llamó a los fieles de todo el mundo a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por Benedicto XVI. En primer lugar, quisiera hacer una oración por nuestro obispo emérito Benedicto XVI. Recemos todos juntos por él, para que el Señor le bendiga y la Virgen le proteja. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Así comenzó una relación de una década entre los dos papas, uno reinante, otro retirado. Diez días después de su elección, el nuevo papa visitó al papa emérito en Castel Gandolfo. Qué extraño, qué extraño. Creo que todos estábamos sorprendidos. Era algo que estaba completamente fuera de cualquier posibilidad intelectual. Ver a 2 papas vivos y luego, muy rápidamente, creo que nos acostumbramos. quiero decir, ¿quién ha visto algo así? Nunca. Es decir, ha habido papas retirados, unos pocos, ya sabes, a lo largo de los 2 milenios de historia de la Iglesia, pero ninguna imagen como esa. Todavía había mucha incertidumbre, pero creo que en ese momento Francisco había sido elegido. Salió a ver su predecesor y esa fue una imagen muy tranquilizadora de unidad. Fue el primero de muchos encuentros privados entre ambos. Al principio se mostraron respetuosos el uno con el otro, invitándose mutuamente a tomar la iniciativa. Al final, se limitaron a compartir el reclinatorio de la capilla reservada al Papa. Meses más tarde, Benedicto se instalaría en el monasterio Mater Ecclesia, en los Jardines Vaticanos, a unos metros de la residencia de Francisco, en Casa Santa Marta. Eligió quedarse en el Vaticano. En vez de irse, dijo en su última audiencia, creo que fue la última audiencia pública, dijo que para mí no habrá más conferencias ni discursos, que viviré una vida de retiro, de tranquilidad, de aislamiento, de soledad.
Al principio era muy extraño ver a los dos papas, por así decirlo, uno emérito y otro reinando juntos. Pero al quedarse allí, creo que demostró que no abandonaba a la Iglesia, que se quedaba, como dijo en su oración en apoyo de la Iglesia. Algunas personas plantearon la cuestión de cómo será tener dos papas en el Vaticano, si sería un conflicto. Personalmente no lo creo. Pensé que la elección de vivir en el Vaticano era precisamente para evitar ese tipo de cosas. Creo que era la única opción en esa situación, porque si hubiera vuelto a Alemania como le hubiera gustado, se habría creado una situación de dos papados, porque la gente habría ido a visitar al Papa emérito, habrías tenido problemas de seguridad y visualmente habría generado la idea de que había abandonado el corazón de la Iglesia. El arzobispo Georg Ganswein, su secretario privado, permaneció con él durante lo que Benedicto pensó que serían sus últimos meses. Creía que tras su dimisión el buen Dios le concedería solo un año más. Tal vez nadie se sorprendió más que él cuando ese un año más se convirtió en muchos más. Tras su dimisión, Benedicto solo abandonó oficialmente los muros del Vaticano una vez, y en silla de ruedas, para ver a su hermano agonizante, Monseñor Georg, en Alemania. En el Vaticano, sin embargo, participó en varias celebraciones públicas con Francisco, sobre todo al principio del nuevo pontificado. Especialmente memorables fueron las canonizaciones de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII en 2014 y la apertura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia en 2015. El mundo también lo vio en un puñado de otros eventos, casi siempre como un participante más. La proximidad de Benedicto dentro de los jardines podría haber sido incómoda, pero Francisco dijo a menudo que atesoraba su presencia. He dicho muchas veces que me encantaba que viviera aquí en el Vaticano. Abitasse qui in Vaticano, perché era come avere... Que era como tener al abuelo sabio en casa. Gracias. Grazie. Y en palabras del propio Benedicto, estaba en un buen sitio. Su bondad, evidente desde el momento de su elección, me ha impresionado continuamente y sostiene en gran medida mi vida interior. Los jardines vaticanos, a pesar de toda su belleza, no son mi verdadero hogar. Mi verdadero hogar es tu bondad. Allí me siento seguro. El Papa Francisco, durante el periodo de su papado, cuando Benedicto aún vivía, trató a Benedicto con gran respeto y afecto públicamente y por lo que sabemos, eso fue muy sincero, y Francisco dijo que consultó con Benedicto en algunas ocasiones. Creo que fue muy cordial. El propio Francisco dijo que le parecía un abuelo sabio para él y para el resto de la Iglesia, y no se podía tener otra idea del Papa Benedicto. Eso es realmente lo que era de principio a fin. Ciertamente, la parte de la sabiduría. Hay razones para pensar que tal vez Francisco se sintió un poco intimidado por la presencia de Benedicto y que una vez que Benedicto se fue, sintió que tenía una mano más libre, que puede ser el caso, pero eso no contradice, eso no entra en conflicto con la idea de que Francisco también tenía respeto y afecto por Benedicto. El periodista bávaro y biógrafo de Benedicto XVI, Peter Seewald, preguntó a Benedicto en una entrevista si alguna vez se había peleado con Francisco. No hizo ningún comentario al respecto, al menos no a mí. Siempre he intentado como periodista, por supuesto, obtener algo de él, pero me dijo que no. No quería dar la impresión, ni siquiera remotamente, de ser una especie de papa en la sombra, que comenta la actuación de su sucesor en el cargo. Y, mientras ejercía el ministerio petrino siguiendo los pasos de Benedicto, el Papa Francisco subrayó repetidamente lo significativa que fue la obra de Benedicto XVI para la Iglesia, no solo su teología, sino también su compromiso con las víctimas de abusos.
Francisco alabó sus esfuerzos en múltiples ocasiones, incluso durante una visita en 2018 a una Irlanda que aún lidiaba con las secuelas de los abusos. Su intervento franco y deciso continúa a servir. Su intervención franca y decisiva sigue sirviendo de impulso a los esfuerzos de los dirigentes de la Iglesia por corregir los errores del pasado y promulgar normas estrictas para garantizar que no se repita. Que no accadano di nuovo. Benedicto solía recibir visitas privadas en el monasterio Mater Ecclesiae, en particular de personas que ya conocía. Después de que el Papa Francisco nombrara a los nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro, una de sus primeras paradas fue el monasterio, para presentar sus respetos también a Benedicto. Benedicto y su secretario, el arzobispo Ganswein, rezaban juntos un rosario diario en los jardines, acompañando a Francisco en la oración, año tras año. Pienso que el Papa Benedicto tenía una gran fuerza intelectual, obviamente, y fue algo que le llevó adelante incluso a pesar de la fragilidad de su salud. Supongo que si hubiera seguido siendo papa, tal vez no habría vivido 10 años, porque el estrés de ese cargo es tal que podría haberse agotado, pero pudo descansar y llevar una vida tranquila en Mater Ecclesia. El español Pablo Blanco Sarto, ganador del premio Ratzinger 2023, consideró muy importante el papel secundario de Benedicto XVI. Cuando un papa, en un momento en el cual estaba delicado, pero no estaba a las últimas, ni mucho menos, ¿no?, se retira a rezar, yo creo que es un ejemplo y una ejemplificación de lo importante que es la oración en la Iglesia. Entonces, él se retira a rezar para sostener al Papa que venga después en ese proceso de reforma, de purificación de la Iglesia en el cual estamos embarcados en este momento. Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que decía, digamos, en teoría o en su teología, ¿no? La teología de la santidad. Sí. Benedicto XVI falleció en la Nochevieja de 2022 a los 95 años de edad, casi 10 años después de abandonar el ministerio petrino. Sus últimas palabras fueron: Jesús, te amo. Días después, Francisco celebró el funeral de Benedicto y encomendó su alma a Dios. Benedetto. Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír su voz definitivamente y para siempre. Definitivamente per sempre la sua voce. Benedicto fue enterrado entre los otros muchos papas en las grutas de la Basílica de San Pedro. Así se cerró un capítulo fascinante y sin precedentes en la historia de la Iglesia, cuando dos papas, Francisco y Benedicto XVI, vivieron juntos, como amigos, en la Ciudad del Vaticano. Retornamos en breves instantes para analizar cómo el Papa León ha dado continuidad a los viajes del Papa Francisco. En sus viajes apostólicos el Papa se presenta ante todos como un mensajero de paz. Sus viajes son lo que siempre deberían ser: puentes de diálogo, encuentro y fraternidad. Así, con estas palabras, fue como el Papa León se dirigió a la delegación de la aerolínea de bandera italiana que lo traslada por todo el mundo para realizar las peregrinaciones que realiza a lo largo y ancho del planeta.
El primer viaje apostólico que lo llevó a Turquía y al Líbano entre noviembre y diciembre del año pasado, apenas unos meses después del inicio de su pontificado, ha erigido al Papa León como el heredero de la gran misión del Papa Francisco: llegar a los pueblos, las culturas y las realidades de todos los rincones de la tierra. La percepción del Papa, especialmente en el mundo occidental, es particular, pues siempre lo vemos, siempre sabemos lo que dice y de alguna manera nos sentimos cercanos a él, pero no es así en Turquía, donde los católicos representan solo alrededor del 1% de la población. Tampoco es así en otros muchos lugares de África, como en Argelia, donde los católicos representan solo el 0,3% de la población. Por eso, el hecho de que haya una presencia física recuerda a los católicos que forman parte de una iglesia grande y universal. Desde la época de Pablo VI, los papas han viajado a los rincones más recónditos de la tierra. Los viajes apostólicos se han convertido en uno de los medios más poderosos y profundos de evangelización. A través de la presencia del Papa, el Evangelio llega a las periferias del mundo, tanto geográficas como confesionales. La gente necesita un líder espiritual. Cuando se acerca a ver a la gente, sienten que hay esperanza. Y por eso vienen. Hay mareas de personas que salen a las calles. En el Líbano había incluso musulmanes con la bandera del Vaticano y el retrato del Santo Padre. Y aquí el retrato de Jomeini, porque son musulmanes. Quieren mostrar que el invitado es bienvenido, porque es un hombre de paz. The guest is welcome because you are a man of peace. Donde está el Papa, allí está la Iglesia, una Iglesia que sale al encuentro, escucha y da testimonio de la fe. En 12 años como sucesor de Pedro, el Papa Francisco ha realizado 47 viajes apostólicos, visitando 66 países de los 5 continentes y recorriendo cientos de miles de kilómetros. Sus viajes han sido actos concretos de evangelización, signos visibles de una iglesia que sale al encuentro, llegando a las personas allí donde viven, sufren y esperan. Dili, Timor-Leste, encuentros con los huérfanos. Hemos tenido oportunidad de encontrar un niño sin las manos desde nacimiento. Entonces, cuando nació este niño, como la madre ha visto que no tiene las manos, ha dejado el niño enfrente del convento de las hermanas religiosas. Ahora ha tenido 8 años de edad y el Santo Padre, después del encuentro, yo estuve cerca de él, preguntaba cómo, utilizando la tecnología de hoy, hay posibilidad de ayudar a él para tener las manos, ¿no? Entonces él era inquieto, ¿no? Yo pensé, esta inquietud para un pobre, para una persona que no tiene nadie, eso que me quedó para siempre, ¿no? El cardenal George Jacob Kubakat, actual prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, fue el coordinador encargado de organizar los viajes apostólicos del Papa Francisco a partir del año 2021, ejerciendo un papel fundamental en la agenda internacional del Papa. Es una experiencia muy interesante porque cuando organizando los viajes antes, hay experiencias difíciles, ¿no? Porque hay protocolo con el presidente del país, del Ministerio de Asuntos Exteriores, seguridad, los eventos. Pero cuando llega el sucesor de Pedro en un país, cambia algo, ¿no? Uno de cercano, uno vive esta experiencia de fe. La agenda de viajes del Papa León para este año está repleta. Va a ser un año muy intenso.
Llega hasta los rincones más recónditos del mundo, pero también deja espacio para países inesperados. Periferias geográficas como África, periferias de la fe, pero también periferias que quizá no parezcan periféricas, como Mónaco, que marcó el primer viaje del Papa en Europa. Es un viaje, una primicia absoluta, pero sobre todo una visita al último bastión católico de Europa, el último lugar donde el catolicismo sigue siendo la religión de Estado. León XIV heredó viajes que ya estaban previstos desde hacía tiempo, como el del Líbano, pero también un viaje a África que el Papa Francisco había barajado incluso para el jubileo, aunque su salud ya no se lo permitiera. Independientemente del destino, el sucesor de Pedro, mensajero de paz, siempre es acogido calurosamente por multitudes de fieles. El Papa León tiene un gran carisma y cautiva corazones allá donde viaja. Siempre está dispuesto a escuchar. Este Papa escucha mucho, algo que es muy importante porque cuando se escucha a las personas que sufren, surge una especie de, ¿cómo decirlo?, consuelo que se deriva del hecho de haber sido escuchado. Y eso es algo realmente hermoso, algo que auténticamente tiende puentes. You have been listened. Who's most compassionate, the most merciful.